frustrado e incontrolable, prácticamente listo para ponerle camisa de fuerza. Así es que regresó a la palestra pública Mario Vargas Llosa, al conceder una entrevista a un medio chileno desde su mansión en España. Desde allí soltó cualquier cantidad de sandeces, como decir que Europa está mejor que América Latina, pese a la escasez de suministro energético que ya se siente en el viejo continente. La afirmación que hoy deja atónitos a seguidores del escribidor que vetan a un ser que carece de 4 dedos de frente y que evidentemente está muy lejos de ver la realidad política, que ha dejado en la bancarrota al viejo continente. Sin duda, Vargas Llosa regresó peor y hay que ponerle una camisa de fuerza. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Incontrolable, incongruente y hasta con un discurso de doble moral. El escritor Mario Vargas Llosa concede una entrevista donde prácticamente emite conceptos y hace sentencias muy lejos de la realidad actual, tanto de Europa como de América Latina. En este sentido, el escribidor ya nos tiene acostumbrados a frentear a presidentes, a etiquetar gobiernos y a colocar calificativos y epítetos a situaciones que no son de su agrado, para, por el contrario, alabar y hablar maravillas de situaciones y políticos que van en detrimento de sus propios pueblos. De entrada, el escritor, quien acaba de lanzar La mirada quieta de Pérez Galdós, un ensayo sobre la obra del escritor español, dijo estar preocupado por el actual y especial panorama de América Latina, y no solo por la situación que vive su natal Perú, con un presidente al que califica de analfabeto e ignorante, sino por el panorama general de la región. Igual de desconcertante es Vargas Llosa cuando asegura que el continente americano se va quedando atrás en momentos en que el resto del mundo prospera. Y peor aún, cuando dedica especial atención a la situación chilena y asegura: el caso de Chile es muy desconcertante, porque parecía ir en buena dirección. El escribidor se aventuró a decir que lo que vive, según él, América Latina, es mucho más dramático que Europa, donde hay un proceso de desarrollo social y económico, pero sobre todo un proceso de democratización que avanza mucho. Y sobre América Latina, Vargas Llosa habló con mucha más frustración al decir que esta parte del mundo hay desgraciadamente gobiernos populistas, demagógicos y muy irresponsables, y que sobre todo no saben manejar la economía de un país. A su juicio, América Latina se ha quedado atrás, mientras el mundo, su mundo, prospera. Fundamentalmente porque los mejores latinoamericanos no hacen política, desprecian la política, tienen frente a la política una actitud de rechazo, porque la vida política es una vida muy corrompida, una vida muy infectada por la corrupción. Hablar de moral y de rectitud no es su fuerte, cuando acusa a los chilenos de haber escogido mal en las últimas elecciones a pesar de venir de protestas. Asegura que hay muchos problemas en Chile, de manera que las elecciones no han venido para sosegar a la población chilena y para darle al presidente actual la posibilidad de materializar sus buenas intenciones. Es indudable que la razón no se impone a Vargas Llosa, a quien se le olvida lo que realmente acontece en Europa, y es todo lo contrario a sus más recientes declaraciones. La verdad es que la Unión Europea está en el peor descalabro económico, financiero y energético de toda su historia. Lo que no acepta el escribidor es que Europa atraviesa una terrible recesión económica y en países como Alemania y España no solo están amenazados por escasez de alimentos para hacer sus platos típicos, sino porque además cierran hasta 100 empresas diariamente. Los mercados ya dan prácticamente por segura una recesión de dimensiones internacionales, y los expertos prevén que la subida de precios con inflación de hasta 3 dígitos se mantenga de forma generalizada durante al menos 6 meses más en el viejo continente.
También sufre de amnesia Vargas Llosa cuando no describe la realidad palpable como la crisis de oferta causada por factores muy presentes actualmente, como el alza de la cotización del petróleo o de los insumos, los materiales necesarios para fabricar productos, lo que reduce la productividad y los beneficios de las empresas. Eleva costes, genera efectos inflacionarios y por lo general contrae el Producto Interno Bruto. Hay un riesgo cierto de que muchas empresas cierren en Europa, lo cual tendría repercusiones sobre las cadenas de suministros, la producción y los paros que pueden llegar a ser elevadísimos. En los escenarios más drásticos, el golpe financiero en Europa puede ser similar a la recesión de 2007. Pero es que hay más. Vargas Llosa desconoce que Europa vive un dramático desabastecimiento provocado por la actual situación geopolítica y las compras pánico que han determinado que las cadenas de suministro seguirán bloqueadas hasta el año 2023. Las crisis energéticas en Europa, que no menciona Vargas Llosa en este encuentro con la prensa digital chilena, es otro karma de primer orden. La escasez de gas, combustible y hasta de petróleo los tiene congelados y con los bolsillos vacíos debido al incremento de los costos de estos servicios. Estamos claros, menos el escribidor, que el mercado histórico de Europa no puede abastecerle, pues depende de él casi el 60% del gas para subsistir. Ni todo el gas de Qatar ni de Argelia será suficiente para suplir la demanda y mucho menos la potencia del norte. Pero, ¿cuál es el panorama en América Latina? ¿Qué oculta Vargas Llosa? La verdad verdadera es que en Latinoamérica ocurre todo lo contrario, es decir, lo que viven muchos países de este lado del mundo. Países como Venezuela, Nicaragua y México, por ejemplo, viven momentos estelares de recuperación pese a las fuertes medidas coercitivas de Washington. Uno de los más emblemáticos y que Vargas Llosa se hace al desentendido es Venezuela, con un presidente venezolano, Nicolás Maduro, asimilando un golpe de timón que augura una importante recuperación económica hacia mediados y finales de este año. En efecto, la propia agencia internacional Bloomberg ha admitido el aumento de la producción petrolera venezolana a casi 1.800.000 barriles diarios y un incremento de 2 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto. Claro, jamás la disociación de Varguitas le permitirán reconocer avances en el sector industrial, empresarial e incluso del turismo, que han llevado a regresar a más de 500.000 venezolanos a su patria después de ser maltratados y execrados de varias naciones suramericanas. A pesar de habernos detenido en Venezuela, igual podemos hablar de Nicaragua, de Argentina, Bolivia, El Salvador y hasta Cuba, que pese a 60 años de bloqueo, resiste a los zarpazos y un bestial cerco de la potencia del norte. Cabe destacar que hoy Vargas Llosa vuelve a la palestra con el mismo y más sonso discurso de siempre, y arremete contra México. Asegura que el caso del país azteca, por ejemplo, es muy patético. México pareciera haber tomado la buena dirección, a su juicio, y luego de todos los años de la dictadura del PRI, se orientó por el buen camino y ahora viene un demagogo a acabar con toda esa pureza democrática, dijo en abierta alusión al presidente López Obrador. Más adelante, Vargas Llosa, fuera de contexto, mencionó la necesidad de apoyar a Le Pen en Francia, a la OTAN y hasta en sus desvaríos a incrementar y fomentar los gobiernos capitalistas, aumento de las empresas privadas y en contra de las expropiaciones. Nada nuevo trajo el escribidor. Su enfermedad ya no es por falta de cura, sino que es irreversible su deficiencia psíquica. El encierro para prevenirse de la pandemia evidentemente lo dejó fuera de sí, y lo que es peor, fuera de toda la realidad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.